Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la maravillosa oportunidad que nos da de vivir, de respirar. Es un don de Dios, por su gracia, por su amor, por su bondad y de iniciar también otra semana más. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor, abramos nuestro corazón, que nuestra actitud sea receptible. Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. En esta ocasión, nuestro hermano Uri nos va a compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias. Le damos gracias a Dios por esta tarde ya, ¿no? Y para los que nos están viendo en el video, pues la hora que sea. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, pero lo más importante de entenderla es vivirla. Es lo más difícil, es el momento crucial. La gente entiende, pero debe de vivir lo que dice la palabra. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Te suplicamos, nuestro buen Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Que tu santo y poderoso Espíritu nos ayude, nos guíe, nos muestre, nos enseñe. Y permite, Señor, que hoy a través de tu palabra nuestro corazón, nuestra mente sea tocada por ti, Señor. Que tu precioso Santo Espíritu haga toda la obra en cada uno de nosotros. En lo que respecta a mí, Padre, me deposito en tus manos. No es mi sabiduría, es tu sabiduría. No es mi palabra, es tu palabra. Y a ti siempre sea dada toda la honra, la gloria, Padre. Ayúdame a predicar y a decir de la manera más correcta. Usa mi vida, precioso Santo Espíritu. Nos depositamos en tus manos y todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver un tema referente a cómo nos ve el Señor en un sentido de lo que Él nos ve como valiosos. ¿Y qué hará el Señor? ¿No? Vamos a ver por lo menos 3 historias, no vamos a leerlas todas, pero vamos a ver tres puntos respecto a esto que te quiero decir. El Señor nos ve a cada uno de nosotros como valiosos y hará todo lo posible, todo lo que está en sus manos para acercarnos a Él. Ahora, hay cosas que en el mundo le damos un valor. Si vemos a alguien bien vestido, bien planchado, decimos, ese cuate tiene una buena presencia. Pero cuando vemos a alguien que no está tan bien vestido ni tan bien planchado, como que, y hasta a veces un poquito oliendo raro, como que lo hacemos menos. También vemos la diferencia con los enfermos. Cuando la enfermedad es visible, cuando la enfermedad marcó algo que es visible, lo vemos con recelo y vemos su cara, vemos su cuerpo y sentimos que vale menos que alguien que está completo. Pero el Señor quiere mostrarnos que todos y cada uno del ser humano es digno. ¿De qué somos dignos? Somos dignos de su amor, somos dignos de su perdón, somos dignos de su misericordia y somos dignos de su gracia. Independientemente cuál haya sido tu historia, la forma en que te hayas desarrollado, el Señor nos ve como preciosos y valiosos. Uno, porque nos creó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él nos creó. Y todo lo que Él creó, como dice la Escritura en el Génesis, lo vio bueno. Y todavía creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Él tiene ese valor sobre nosotros porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo, Él nos detalló a cada uno de nosotros. Pero hay otra cosa. También nos compró con su preciosa sangre, demostrando que nos amaba, y no lo hizo solamente con palabras, sino que fue hasta la cruz, y una muerte en cruz para mostrarte que tan valioso eres para Él. Ahora, vamos a ver, vamos a una primera escritura, a Hechos 8, vamos a Hechos
8:26. Hechos 8:26. Esta es la historia de Felipe y el etíope, hermanos. No vamos a leer todas las 3 ejemplos que vamos a dar, ilustraciones respecto a lo que quiero decirte, qué tan valiosos somos para el Señor, pero vamos a leer ciertos puntos para que te des cuenta qué es lo que hace el Señor por nosotros. Ahora, tú y yo sabemos la historia del etíope y Felipe, pero vamos a leer los primeros 5 para introducir. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que descienda a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vamos a detenernos. Hay una característica, hermano. Vamos a ver 2 puntos respecto a esta ilustración. La primera, ¿quién era este etíope? No, la Biblia no nos dice su nombre, pero sí nos muestra algunas características de él. Primero, nos dice que es un etíope de la región africana, posiblemente de tez negra, ¿no? Y otra, nos dice que es eunuco. Eunucos son aquellos a los cuales se les cortó parte de su virilidad para ser parte del grupo de los más cercanos del reino. Eso es lo que hacían con ellos, eunuco. Y aparte era un funcionario, alguien que tenía una gran representación y quizá era alguien rico. Y dice la Biblia que había ido a Jerusalén a adorar y de regreso había estado leyendo una escritura. Lo que parece interesante es esto, te voy a decir algo. Para llegar a Jerusalén y llegar al templo y poder entrar al templo había ciertas características. Si tú eras extranjero tenías que pedir un permiso, pero había otra característica aún mayor: si estabas mutilado no podías entrar al templo, porque era parte de las leyes que los judíos tenían dentro de ellos, que nada mutilado podría entrar al templo. Me imagino que este rico llegó con toda su corte a Jerusalén porque tenía un deseo genuino de buscar a un Dios que le habían dicho, y llegó al templo, y estando los sacerdotes ahí, le dijeron: ¿eres extranjero? Sí. Y quizá el eunuco dijo: no, ves que vengo a adorar a este Dios que no conozco quizá, pero quiero venir a adorarlo. Pero al enterarse que él era eunuco, que era mutilado, no pudo entrar al templo. Fíjate, estas características las describe la Biblia no solo por agregar algo en el texto, sino son características que nos dan a entender más a profundidad qué está pasando con esta persona. El eunuco no pudo entrar al templo. Imagínate que tú y yo entrando a la iglesia, ¿no? Te faltó una mano o un pie porque te pasó el tren, ¿no? Y te diga el pastor: no entras, porque la escritura dice: ni un mutilado puede entrar a la casa del Señor. ¿Cómo te sentirías? Dirías: pues ¿qué? Sin un brazo no valgo, sin un pie no valgo. Pero fíjate lo importante, hermano. Ahí hay algo trascendental en esta historia. Si te regresas conmigo en el 8:26, fíjate lo que hizo Dios para con este hombre. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote: levántate y ve hacia el sur por el camino que descienda a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Fíjate lo importante. Para que este etíope se le fuera predicado el evangelio, el Señor mandó un ángel para un gran predicador como era Felipe. Cosa que Felipe no estaba ahí nada más de flojo esperando a ver qué pasaba. Si tú lees más atrás, él estaba predicando en Samaria.
Otro ejemplo claro del amor de Dios. Los samaritanos y los judíos, mira, contrarios. Pero Felipe iba a predicar a ellos. Pero el Señor hace una pausa en la vida de Felipe y le dice: a ver, Felipe, quiero que vayas al desierto porque quiero que te encuentres con alguien y le prediques mi evangelio. Porque para mí, fíjate, para mí, este hombre etíope me es valioso. Quizá para el tema de que él no podía entrar al templo, quizá para los sacerdotes de esa época, este etíope era un extranjero más, un mutilado más. Sí, con dinero, pero no tenía un valor para acercarse al Señor. Pero para el Señor era valioso, al grado de que le manda un ángel a Felipe y le dice: quiero que te levantes y vayas al desierto. Ájale. ¿A quién le gusta ir al desierto? Dice: te paras a Jerusalén, quiero que te vayas caminando hacia el desierto. El Señor en estas tres ilustraciones nos quiere dar a entender que para Él somos valiosos, no importa nuestra condición. Este hombre había ido a Jerusalén y por el tema que te estoy diciendo, quizá no pudo acercarse al Señor de la manera que él quería. Pero llegó el momento en donde Felipe se sienta con él en el carruaje y le empieza a explicar, dice que le empieza a explicar toda la escritura, y el etíope emocionado le dice: ¡hey, lo entendí! Y hasta le pregunta más adelante: ¿qué impide que yo me bautice? Fíjate, vamos a leer esta parte. Vámonos al 36. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate la pregunta que hace este eunuco: ¿qué impide? Porque hay una razón por la que él pregunta esto. Porque la religión, la religiosidad, eres valioso si das, eres valioso si te acercas de tal manera a Dios, eres valioso si piensas de tal manera. Y simplemente si tu deseo es buscar de todo tu corazón al Señor, Él te va a extender la mano. Y quizá por eso preguntó esto el etíope: ¿qué impide? Soy mutilado, soy negro, soy extranjero, ¿qué me impide? Y para llegar a los brazos del Señor no hay nada que nos impida. Se bajó, descendió a las aguas, ¿no? Se bautizó en ese momento creyó. Y lo que más tiene una importancia, vamos a leer esta parte. Fíjate lo que dice el 39. Cuando subieron del agua, fíjate, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Pero fíjate cómo termina esta frase. Dice: y siguió gozoso su camino. Felipe había cumplido es lo que el Señor había dicho. Y le dijo: Felipe, yo quería que le predicaras a este hombre, que para muchos no tenían valor, pero para mí es valioso. Y agarra a Felipe, el Espíritu Santo lo vuelve a trasladar a otra ciudad a predicar, porque esa era su chamba de Felipe. Pero el eunuco, te voy a decir algo, esta frase me gusta. Ya había ido a Jerusalén a adorar y estaba de regreso, pero no venía gozoso, venía con dudas. Fíjate, había ido a un lugar muy, muy especial, quizá con hombres muy inteligentes, y nadie le pudo haber explicado la palabra. ¿Por qué? Quizá era negro, quizá por mutilado, quizá por extranjero. Pero cuando se le reveló la palabra y el Señor le mostró que era valioso, siguió su camino a su tierra gozoso. ¿Te das cuenta?
Vamos a leer otra historia. Vente, vámonos ahí mismo en Hechos 10. Hechos 10. Esta historia vamos a resumirla un poco más, pero tú te sabes esta historia, ya la has escuchado, pero vamos a leer los primeros 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Fíjate, este es otro hombre totalmente igual, extranjero, pero tenía otra característica. Él era parte del ejército romano, que en esa época, te voy a decir algo, los judíos no querían que el gobierno romano se estableciera sobre ellos. Muchas veces los judíos estuvieron confrontados con el gobierno romano, y te aseguro que quizá Cornelio tuvo que muchas veces estar peleando en contra de los judíos. Pero fíjate, muestra sus características de él. Era un hombre piadoso, que daba limosna, que oraba al Señor. Hay algo importante, vuelve a ver un ángel, ¿te das cuenta? Vuelve a ver un ángel aquí en esta historia, pero ahora se le aparece a él y le dice: oye, todo eso que tú haces, quizá para la gente piense que es hipocresía, quizá para la gente piense que no está bien, quizá para la gente quizás sea una tontería, pero para los ojos del Señor han llegado hasta allá. Y es tiempo, fíjate, es un tiempo. Y dice la escritura que le dice que mande a llamar a Pedro. Manda a llamar a ese hombre porque él tiene algo importante que decir. Pedro, ahí como que dudoso, como que sí, como que no queriendo, porque él pensaba todavía predicarle nada más a los judíos, porque pues los judíos eran los buenos. Él seguía pensando en esto, llega a una conclusión cuando conoce a Cornelio. Vamos a esa conclusión, fíjate lo que dice la escritura. Vámonos al 10:34, fíjate. Dice, ya está, me mareé, a ver, ahí está, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjate, esto me da a entender que Pedro, que era un gran apóstol, seguía haciendo acepción de personas, seguía como diciendo: este sí, este no, este sí merece, este no. Pero Dios, para Dios, todos somos valiosos. Fíjate, apenas ahí ya había pasado un tiempo de que el Señor se había ido, apenas Pedro había entendido que Dios, para Dios todos somos iguales y no hace acepción de personas. Tú sí, tú no. No había comprendido eso. Y dice que más adelante, pues Pedro dice: el Señor no hace acepción. Les empieza a predicar a ellos. Le empieza a predicar a Cornelio, a su familia escuchando desde que Jesús vino, lo que hizo Jesús, cómo murió, cómo resucitó, y mostrándole todo el evangelio. Dice: y antes que terminaran de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa, y empezaron a hablar en lenguas. Quizá para los judíos de esa época, ver a un centurión romano con el uniforme era de miedo. Ájale, ahí viene un militar. Pero el Señor ve lo valioso que somos porque Él examina nuestro corazón. ¿Sí te ha pasado? No sé, bueno, a mí me pasó más joven, que yendo por mi novia, que ahora es mi esposa, a su casa, salía tarde. Ya ve que uno está enamorado y
te dicen, ya vete, y te quedas otro ratito, ya vete, y te quedas otro ratito, ¿no? Pues así me pasaba, pero lo malo es que me pasaba en una zona fea ahí en Iztapalapa. Y cuando tomaba yo el camión, así de guapo como estoy, bien vestido como estoy, le hacía así al camión, me veía el camión y se seguía. Pero si viera que soy un pan de Dios. Pero a veces eso no se nota, ¿estás de acuerdo? Nos sorprende lo que vemos, nada más. Pero el único que ve el valor de cada uno de nosotros es nuestro buen Señor, porque Él sí ve el corazón. Yo me imagino a esto, y quiero que te lo imagines, fuerte. A cargo de una compañía, no me acuerdo qué cantidad, pastor, ayúdeme, pero una compañía, no sé si eran 50, si eran 100, la verdad no tengo el dato, se me olvidó ahí checarlo, pero imagínate, tuvo que haber sido un hombre rudo, ¿no? Como para mandar a 100 o 50 personas, y te vio, por lo menos la cara debería tenerla bien así fuerte, pero ¿qué crees? Era un hombre que oraba, que daba su diezmo, que daba su ofrenda, que apoyaba, que le pedía al Señor. Porque Dios ve lo valioso que somos. ¿Estás de acuerdo? El Espíritu Santo llenó a toda su familia con él. Y ese día, fíjate lo que dice la Escritura ya al final, que el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, 47, ¿puede al caso alguno impedir? Fíjate, al caso uno impedir, otra vez fíjate esa palabra, impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Fíjate, ahora Pedro dice, impedir. El etíope dijo eso también. ¿Qué impide que yo llegue a bautizarme? Porque tenemos una idea, hermanos. Creemos que nos clasifican las personas o nos dan un valor las personas, pero no es cierto. El que nos da un valor precioso es Él. Él conoce nuestro corazón. Él conoce la intención de nuestras vidas. Y hará todo lo que esté en sus manos para presentarte su misericordia, su amor, su gracia y su perdón. Y otra vez esta familia al agua. Hermanos, vamos al último ejemplo, y este ejemplo es muy precioso, lo vamos a resumir aún más, pero en tu casa apúntale, Hechos 10, Hechos 8, léelo en la casa. Ahora vamos a otro ejemplo, Marcos 5, vamos a Marcos 5. Ahora no son el evangelista, ahora no es el apóstol, ahora es el mismo Jesús. Vamos a ver qué pasó. Marcos, sí, ¿verdad? Marcos 5. Ahí, ¿dónde está? Marcos 5, ahí está. Y vamos a leer los primeros 5 como siempre. Viendo el Señor, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Fíjate cómo empieza esta. Jesús estaba predicando por la región y les dice Jesús, vamos a Garadén, a la región de Garadén. Y ahí van. Y todos los discípulos, yo me imagino, oye, pero pues queda como para el otro lado, vamos para allá. Pues van para allá. Y lo primero dice que la Escritura, que bajándose
Te voy a decir algo. Muchas veces cuando Jesús llegaba a una región, la gente se amontonaba. ¡Sáname! Señor, se amontonaba. Pero en este caso era diferente. No, dice la Escritura que se le acercó uno. Pero este uno estaba todo endemoniado. Se le acercó al Señor. Pero fíjate, cuando tú vas leyendo todo esto y lo analizamos a la luz que te estoy diciendo que somos valiosos, Jesús se desvió a ese lugar con un solo propósito. Quiero que lo leas en tu caso, Marcos 5, con un solo propósito: liberar a este hombre. Porque después de haberlo liberado, dice que se fue de ahí. La historia menciona que él tenía legiones en su cuerpo de demonios. El Señor los expulsa a un hato de cerdos y esos cerdos se caen al despeñadero. Pero este hombre, al ver, fíjate, ¿qué habían hecho con él? Quiero que analices, ¿qué habían hecho con él? No lo soportaban en esa región a este hombre, no lo soportaban. Al grado que lo amarraban, lo encadenaban, le ponían, no lo querían, hermanos. No lo querían en ese lugar. No había nada valioso que él podía mostrarle a nadie. Bueno, eso pensaban ellos. No había nada valioso. Endemoniado, que se muera, ¿no? Pero el Señor, su viaje, la dirige para allá, baja de ese lugar y se encuentra con el que estaba buscando. Te voy a decir algo, no el gadareno estaba buscando al Señor, no. El Señor estaba buscándolo a él. Hay algo importante de esto, hermano. Vamos a leer más adelante. Ya casi al terminar al 18. Fíjate, porque te digo que después de que todos los demonios los echa a los cerdos y los cerdos se matan, el Señor hace algo. Ya me voy. Oye, Señor, pero la ciudad todavía hay gente, ¿no? Todavía hay gente para avanzar en esta ciudad. El Señor se detenía 1 o 2 días a veces en un lugar, pero en este caso se detuvo ese mismo día. Hizo lo que tenía que hacer porque veía algo valioso en este hombre que todas las personas de esa ciudad nunca lo vieron. Y se detuvo ahí, y fíjate lo que dice el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjate. Déjame, Señor, déjame seguirte. Tú me cambiaste, tú me transformaste, déjame seguirte. Y fíjate lo que dice el Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, fíjate lo que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia, fíjate la palabra, y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta parte de la historia me acuerdo mucho de Marcos 5 y más esta, porque un día un pastor la predicó y la ilustró así: voy por uno. Así le puso a la predica, voy por uno. Así le puso a esta predicación y leyó esto. Y siempre cuando leo esto me acuerdo del título que le puso este pastor a esta predicación: voy por uno. Y sí es cierto, Jesús solo fue por uno. Su viaje lo tuvo que cambiar totalmente para ir por uno que para nuestros ojos no valía ¿qué? Nada, o valía menos, o ya no tenía ¿qué? Solución su vida. Pero para el Señor somos valiosos. Para sus hermosos ojos, Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. ¿Y sabes lo que pasó? Y se fue. Dice que este hombre se fue. Dijo, pues obedezco a Jesús. Se fue.
Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor le había dado ya ahora un propósito de vida. Su propósito era ser endemoniado, estar en los sepulcros, arrastrarse, que la gente lo viera mal. Pero el Señor vio el valor de esta persona y le dio un propósito. Ahora vete a predicarles. 3 ejemplos te di, hermanos. El eunuco, Cornelio, y ahora este endemoniado. Si los juntáramos aquí en la iglesia y los sentáramos hasta acá adelante, ¿no? El riquillo, negro, le falta un brazo, una pierna, porque era mutilado. Y juntamos, ponemos al junto, lo ponemos al endemoniado, que grita y se aloca. Aquí lo ponemos junto a ese. Y ponemos a Cornelio, al jefe militar de zona aquí, todo cuadrado, con todo su escuadrón afuera esperando, con su cara así de enojado. Tú dirías: Señor, ¿qué haces? Pero él ve y vio lo valioso que era cada uno de ellos, al grado que movió a través del Espíritu Santo a hombres santos. Y no solo eso, Jesús mismo fue allá por un endemoniado. ¿Qué nos deja esta ilustración, hermanos? ¿Qué nos deja esta palabra? Que tú y yo no debemos de detenernos en predicar el Evangelio a quien sea. Quizá tu mente diga: ¡ay, este jamás va a cambiar! Quizá tu mente te diga: ¡no, este está loco! Quizá tu mente diga: es viciado, ya tiene ganado el cielo. Porque a veces somos así. Pues predícale, para mí es que lo recuerde. Pasaba algo con un hermano, una hermanita que no podía ver y tampoco caminar. La teníamos que cargar para llevar al templo. Iba, te voy a decir algo, sí, iba al templo. Nos pedía que la lleváramos. Y las primeras veces que la conocí, pues como a veces me tocaba llevarla, pues la llevaba. Pero un día que me siento con ella y le digo: oye, ¿y tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Me dijo: ¿y qué es eso? Digo: ¿qué nadie te ha predicado? No, es que como no puedo ver, pues nadie me ha leído la Escritura. Y como me ven así toda, era chiquitita la hermana, no podía caminar, pues yo creo que dan por hecho que ya sé o no sé. Fíjate. Y te voy a decir algo. Se le predicó, aceptó a Cristo, ya lo entendió, porque ese es el propósito. No solo predicarle, que lo entiendan, para que, ya que lo entendió, hermano, cuando oraba bien bonito. Y decía: yo quizá no me puedo mover, ni ir a participar, ni a limpiar el templo, porque no podía, la verdad no podía, ciega y lisiada de los pies, no podía. Pero dice: aquí en mi casa me paso orando por toda la iglesia. Quizá tú y yo decíamos: esa que va a ayudar, pero estaba haciendo lo más importante que le había encargado el Señor, estar intercediendo por cada uno de los que estábamos ahí. ¿Ya viste? El Señor ve lo valioso de eso. Por eso tú y yo, cuando te toque predicarle a alguien en la calle, no lo veas así como que no. Señor, la palabra es vida, la palabra es poder, y Él te necesita. Igual que tú un día viste un valor en mí y me presentaste tu palabra. No nos detengamos, prediquemos, porque no sabes a quién le vas a predicar. Un pastor dijo eso, y con eso termino y oramos.
Hermano, prediquen a quien sea, como sea, a la hora que sea. Porque algún día, dice, quizá le estás predicando a un apóstol, o a un predicador, o a un gran profeta, o a un gran ministro, y tú, por verlo y decir a este no, lo despreciaste. Pero el Señor pudo haber, a través de ti, pudo haber hecho grandes cosas en la vida de ese. ¿Estás de acuerdo? Por eso, quien sea, a la hora que sea. No te quiso escuchar, bueno, llegará otro que le hable. Porque para el Señor todos somos valiosos y todos somos dignos de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Para Él todos somos iguales, porque todos tuvimos un mismo valor, precio de sangre en la cruz. Oremos en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quizá nuestros ojos están limitados, Señor, a ver y a no entender la profundidad de estas palabras, que para ti, Señor, todos tenemos ese valor precioso. Quizá nosotros hemos limitado nuestro ejercicio de predicar el Evangelio a otros, pensando: este no va a escuchar, este no va a entender, este no vale, este no sirve, este no es parte de tu propósito. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida hemos pensado así. Señor, ayúdanos a entender y comprender que así como tú viste nuestra vida y la contemplaste valiosa, tan valiosa que moriste por cada uno de nosotros en la cruz, nos ayudes a entender que cuando predicamos el Evangelio, cuando tú nos envías a hablarle a otro, es porque tú también ves algo valioso en esas personas. Que no nos limite, Señor, nuestros sentidos, sino que nuestra limitancia sea quizá la distancia, pero nunca la obediencia a ir a predicar tu Evangelio. Señor, ayúdanos a entender también que somos valiosos, que nos amas, nos perdonas, tienes misericordia de nosotros y tu gracia está sobre nuestras vidas. Aunque muchas veces hemos pensado: qué tanto sufrir, qué tanto he padecido, y hemos dicho: pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero no hemos puesto a reflexionar en nuestras vidas que tú nos amas y nos has dado algo superior a cualquier otra cosa que esté pasando en esta tierra. Nos diste a tu Hijo amado y nos lo presentaste como el único medio para llegar a ti, y lo hiciste demostrando tu amor en una muerte de cruz. Somos más que bendecidos porque viste valor en nosotros, y al creer en ti, Señor, seguimos depositados en tus manos. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Te pido, precioso Santo Espíritu, que a todos los que han escuchado este mensaje, Señor, tú, que sea guardado en su cabeza y en su corazón, para que lo analicemos a profundidad en nuestras vidas y podamos cumplir, Señor, el propósito que nos has marcado. Te amamos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.